El sol implacable caía sobre la autopista 41, brillando contra el asfalto como metal líquido. En medio de la nada, los motores rugían a su paso, camiones, motocicletas, algún que otro todoterreno, pero nadie se fijó en el elegante Tesla negro que estaba inmóvil en el arcén. En el interior, Daniel Mercer, director ejecutivo de una importante empresa tecnológica de nueva creación y protagonista de innumerables portadas de revistas de moda, golpeó con la palma de la mano el volante. Batería agotada. Teléfono agotado. La ironía era amarga. El hombre que había revolucionado la conectividad móvil ahora estaba varado, desconectado e impotente. Daniel miró su Rolex. Sin señal, sin cargador, sin conductores que pasaran y parecieran interesados en ayudar. El vasto desierto de Nevada se extendía sin fin a su alrededor, vacío y silencioso, excepto por la ráfaga ocasional que sacudía el polvo contra las ventanas del coche. Fue entonces cuando notó algo en el espejo retrovisor, una figura que caminaba hacia él, recortada contra el cielo abrasador. Un adolescente, de unos 15 o 16 años, con la capucha levantada y el rostro oculto. El instinto de Daniel se agitó. Solo, vulnerable, en un lugar donde la gente no suele detenerse. Su pulso se aceleró. El chico siguió caminando, decidido, hasta que se detuvo junto a la ventanilla del conductor, mirando a través del cristal. ¿Necesita ayuda, señor?, preguntó el chico con voz tranquila pero directa. Daniel no sabía si sentir alivio, o algo completamente distinto. Daniel dudó, con la mano congelada en el pomo de la puerta. Años de negociaciones en salas de juntas le habían enseñado a leer a las personas, a detectar motivos en el lenguaje corporal, el tono, el silencio. ¿Pero este chico? Era indescifrable, de pie, descalzo, en el polvo, con los ojos fijos bajo la sombra de su sudadera con capucha, como si el calor del desierto no lo afectara. ¿Tienes un cargador?, preguntó Daniel a través de la ventana rajada, con voz baja y cautelosa. El chico negó con la cabeza. No. Pero tengo una batería. ¿Necesitas que te eche una mano o algo así? Daniel finalmente salió. Sus mocasines italianos se hundieron ligeramente en la arena. El sudor se le pegaba a la camisa, su chaqueta de sastre era un error aquí. Se sentía expuesto, no solo al sol, sino a algo desconocido. Vulnerabilidad. El coche no arranca. Fallo de batería. No tiene energía. Miró al chico y luego a la carretera desierta. ¿Vives cerca? El chico sonrió levemente, pero no era diversión. Era más, comprensión. ¿No eres de por aquí, eh? Nadie vive cerca de aquí. El lugar más cercano es la mesa. A 8 kilómetros en esa dirección. Señaló detrás de él, hacia el camino desértico por el que acababa de caminar. Daniel se frotó la frente, con incredulidad. ¿5 millas? ¿Cuánto tiempo había estado caminando el chico? ¿Y por qué? No preguntó. Algo en la presencia del niño, tranquilo, despreocupado, lo desequilibró. Me llamo Luis, añadió el chico. A veces camino por aquí. Te sorprendería saber cuánta gente se descompone aquí. Daniel se rió secamente. No es exactamente el tipo de lugar en el que esperaba acabar. Me dirigía a una reunión de presentación en San Diego. Ahora estoy, aquí. Su voz se apagó, la absurdidad le golpeó con fuerza. Luis se agachó junto al Tesla y examinó el vehículo. Tecnología, ¿verdad? ¿Crees que todas estas cosas tan sofisticadas funcionan aquí? Dio un golpecito en el parachoques delantero del coche. Al desierto no le importa lo rico que seas. Daniel se puso rígido, no por las palabras, sino por la verdad que había en ellas. En la ciudad,
Su nombre abría puertas y le ganaba respeto. Aquí no significaba nada. Solo un hombre y una máquina, ambos parados. Mira, dijo Luis, poniéndose de pie de nuevo. Tengo un amigo que tiene un taller de reparaciones en la mesa. No te garantizo nada, pero probablemente pueda hacer que vuelvas a moverte. Puedo acompañarte hasta allí, a menos que quieras esperar a que alguien te encuentre. Podrían ser horas. Daniel dudó. No estaba acostumbrado a caminar, ni a confiar en extraños. Pero esperar, solo, bajo un sol abrasador. Peor. Asintió. De acuerdo. Caminemos. Se pusieron en marcha, con el sol deslumbrante, el silencio entre ellos. Mientras caminaban, la incomodidad de Daniel aumentaba. El calor. El polvo. Sus rígidos zapatos. Pero lo que más le carcomía era Luis, ese chico de la nada, que parecía navegar por el brutal terreno con facilidad. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Daniel, ya con la respiración entrecortada. 16, respondió Luis, con la mirada fija en el horizonte. Daniel quería preguntar más, pero se contuvo. Sus preguntas habituales, ¿a qué colegio vas?, ¿cuáles son tus planes?, le parecían vacías. No conocía este mundo y, por primera vez en años, no tenía el control. A 3 kilómetros, Daniel tropezó ligeramente. Luis no aminoró el paso, solo miró hacia atrás y dijo, estamos casi a mitad de camino. Daniel miró hacia adelante, nada más que arena, cielo y el brillo de las montañas distantes, como un espejismo. Y por primera vez, se preguntó, ¿quién estaba realmente guiando a quién? Caminaron en silencio, el vasto vacío presionaba los nervios de Daniel más que el propio calor. Su camisa se le pegaba a la espalda, los zapatos le molían la piel con la arena. Luis se movía como si perteneciera a este lugar, sin esfuerzo, silencioso, sus pasos nunca vacilaban. Cada vez que el instinto de Daniel le gritaba que llenara el silencio con una conversación educada, Luis se mantenía unos pasos por delante, con la mirada al frente, como si no estuviera acostumbrado a las charlas triviales. Como si no fuera necesario. Un letrero oxidado apareció en la distancia, la mesa, a 3 kilómetros. El alivio de Daniel duró poco. Sin mirar atrás, Luis habló de repente. ¿Y a ti qué te dedicas? ¿Eres algún tipo de ejecutivo? Daniel sonrió débilmente, secándose el sudor de la frente. Sí. Tecnología. Aplicaciones, conectividad, lo de siempre. Creé una empresa desde cero. Salí a bolsa el año pasado. Luis dejó que las palabras quedaran en el aire, sin impresionarse ni desestimarlas. Luego, es curioso. Haces cosas para conectar a la gente. Pero aquí fuera, ni siquiera puedes pedir ayuda. Daniel tragó saliva. El comentario tocó una fibra que no pudo definir del todo. Caminaron un poco más antes de que Daniel preguntara, con voz más baja ahora, ¿y tú? ¿Estudias? Luis vaciló. Dejé los estudios. Los ojos de Daniel se dirigieron hacia él, sorprendidos. Mi madre está enferma. Trabajo en un taller mecánico por las noches, y hago chapuzas durante el día. Pago las facturas, a duras penas. Daniel sintió un pinchazo en el pecho. Tenía empleados, cientos de ellos. Pensaba que entendía la lucha. Pensaba que el ajetreo significaba jornadas laborales de 16 horas en torres de cristal. ¿Por qué no te quedaste quieto hoy?, preguntó Daniel, genuinamente curioso. ¿Por qué caminar 8 kilómetros con este calor? Luis se encogió de hombros. Pensé que alguien podría necesitar ayuda. Sencillo. Sin espectáculo. Sin ángulo. Solo, ayuda. Antes de que Daniel pudiera responder,
Un sonido atravesó el aire pesado detrás de ellos, un motor. Una camioneta, vieja, traqueteante, levantando polvo mientras se dirigía hacia ellos. Luis se puso inmediatamente delante de Daniel, cambiando de postura, en guardia. La camioneta redujo la velocidad. Dos hombres en el interior, con los ojos ocultos bajo las gorras, los miraron de reojo. «Oye, chico», gritó uno, con voz aguda. «¿Va todo bien?» Luis se puso tenso. «Sí. Solo caminamos». La mirada del conductor se dirigió a Daniel, con su ropa a medida manchada de polvo y empapada de sudor. La sonrisa del hombre se torció de forma desagradable. «No se ven muchas personas vestidas así por aquí». El corazón de Daniel se aceleró. Algo en el tono del hombre no parecía correcto, depredador, inquisitivo. Luis se mantuvo firme. «¿Estamos bien?» Hubo una larga pausa. La camioneta se quedó quieta, con el motor gruñendo. Luego, con una aceleración, arrancó, rociando polvo en su dirección. Daniel tosió, tratando de procesar la corriente subterránea. «Amigos tuyos», murmuró, medio en broma. Luis sacudió la cabeza, con la mandíbula apretada. «No. La gente así no se detiene a ayudar». Por primera vez, Daniel se dio cuenta de que quedarse tirado era algo más que un inconveniente ahí fuera. Podía ser peligroso. Y de alguna manera, este chico, un desconocido, se había interpuesto entre él y ese peligro sin dudarlo. Por fin apareció el pequeño pueblo, con sus edificios achaparrados y sus caminos de tierra brillando delante. Las piernas de Daniel ardían, pero ya no era el caminar o el calor lo que le pesaba. Era lo mucho que no entendía. Sobre este lugar. Sobre la gente. Sobre sí mismo. La mesa era apenas un pueblo, más bien una colección de edificios descoloridos y letreros oxidados aferrados al borde del desierto. No había cafeterías pulidas ni oficinas bulliciosas. Solo una gasolinera, un restaurante y algunos escaparates con la pintura desconchada. Luis condujo a Daniel por un estrecho callejón detrás del taller de coches. El lugar parecía haber sobrevivido a una docena de tormentas de arena, bombillas peladas colgando de cables, herramientas rotas esparcidas por las esquinas. Un hombre mayor trabajaba debajo de un camión levantado, con las manos manchadas de grasa. «Manuel», llamó Luis. El hombre se deslizó por debajo del vehículo, limpiándose las manos con un trapo. Sus ojos se posaron en Daniel, reparando al instante en el caro reloj, la ropa polvorienta pero de alta gama, y algo se endureció. ¿Otro turista averiado?, preguntó Manuel con voz neutra. «El chazo está muerto», dijo Luis. «Fallo de batería». «¿Crees que puedes cargarlo?». Manuel gruñó, lanzando una mirada de reojo a Daniel. «No solemos recibir Teslas por aquí». «Ya me lo imaginaba», respondió Daniel, esbozando una tensa sonrisa. Manuel se encogió de hombros. «Déjamelo a mí». Pero antes de que Daniel pudiera darle las gracias, el hombre añadió, «será mejor que te quedes cerca. Aquí se pierden cosas cuando la gente no vigila sus cosas». Daniel captó el mensaje. Hombre de ciudad, débil, fuera de lugar. Vulnerable. Luis miró a Manuel con dureza, pero no dijo nada. En su lugar, hizo un gesto a Daniel para que lo siguiera hacia un banco lateral cerca de la tienda. Mientras estaban sentados, Daniel notó que Luis estaba inquieto, se tocaba las mangas y miraba la entrada de la tienda como si algo lo estuviera empujando desde dentro. «¿Estás bien?», preguntó Daniel, sin saber por qué le importaba. Luis dudó. Luego, casi de improviso, se supone que ya debería estar en casa. «Mamá está esperando». Daniel casi se ofreció a llamarla, pero se detuvo. No había cobertura. Y algo más,
La postura de Luis, cerrada, protectora, insinuaba algo más. ¿Está preocupada?, preguntó Daniel. Luis asintió, pero no dio más detalles. Hubo una larga pausa antes de que Daniel volviera a hablar, ahora más suave. Mi madre también solía preocuparse. Antes de que me ocupara. Luis le echó un vistazo. ¿No hablas mucho con ella? Daniel negó con la cabeza. No desde hace mucho tiempo. Ella no encajaría en mi mundo. Salió más duro de lo que pretendía. Pero era cierto. Luis lo estudió, algo indescifrable en sus ojos. Quizá no se trate de encajar. Antes de que Daniel pudiera responder, una conmoción en el interior de la tienda llamó su atención, voces elevadas, Manuel discutiendo con otro hombre que acababa de entrar, joven, nervudo, enfadado. El español volaba demasiado rápido para que Daniel lo entendiera, pero Luis se puso rígido a su lado. La discusión se intensificó. Daniel captó fragmentos, algo sobre dinero, alguien que debía, no había suficiente trabajo. El joven empujó con fuerza a Manuel antes de salir furioso, maldiciendo en voz baja. Luis se puso de pie de repente, murmurando, «Quédate aquí». Daniel ignoró la orden y lo siguió, manteniendo la distancia pero lo suficientemente cerca como para oír cuando Luis alcanzó al hombre afuera, tratando de calmarlo. «Javier, tío, no hagas esto. Solo está tratando de, estoy cansado, Luis», espetó Javier. Cansado de apañármelas mientras gente así, asintió hacia Daniel, con veneno en el tono. Se creen los dueños de todo. Daniel escuchó cada palabra. Sintió que se alojaba en algún lugar profundo. Entonces se dio cuenta, no se trataba solo de coches rotos. Se trataba de resentimiento, supervivencia, dignidad. Luis finalmente regresó, con el rostro tenso. «Lo siento», murmuró, sentándose de nuevo junto a Daniel. Daniel lo miró fijamente, luego la tienda y luego la carretera que se extendía interminablemente más allá. Por primera vez en años, no tenía ningún consejo. Ninguna solución. Solo una creciente incomodidad por lo mucho que había dado por sentado su propia comodidad. El sol había comenzado su lento descenso cuando Manuel finalmente hizo señas a Daniel. «Ya tengo suficiente energía para llevarte a donde necesitas», dijo, secándose la frente. «Pero ten cuidado. La siguiente parada es un largo trecho». Daniel le dio las gracias, pero sus palabras sonaron huecas, automáticas. Algo en las últimas horas, caminar por el desierto, Luis protegiéndolo sin dudarlo, la discusión, la tensión latente en cada interacción, le dejó un peso en el pecho. Luis estaba de pie cerca, con los brazos cruzados y la mirada fija en algún lugar más allá del horizonte. Daniel vaciló antes de hablar. «Oye, ¿puedo darte algo? Por ayudarme». Luis sacudió la cabeza, con una media sonrisa. «No hice mucho». «Hiciste más que la mayoría». Luis se encogió de hombros, como si ya se hubiera olvidado del esfuerzo. Como si esto fuera normal, cargar con el peso sin esperar nada a cambio. Daniel metió la mano en el bolsillo y sus dedos rozaron la delgada cartera de cuero que llevaba a todas partes. Tarjetas de crédito. Tarjetas de visita. Nada que tuviera algún significado aquí. En su lugar, exhaló y preguntó en voz baja, ¿has pensado alguna vez en volver a estudiar? Los ojos de Luis parpadearon, cautelosos. Quizá. Más adelante. ¿Por qué no ahora? Luis dudó. No puedo dejar a mi madre. Daniel quería discutir. Quería sacar su teléfono, ofrecerle matrícula, conexiones laborales, un centenar de soluciones. Pero se contuvo. Esta no era su historia para arreglar. En su lugar, preguntó, ¿alguna vez piensas en irte de este lugar? Luis lo miró,
Y luego apartó la mirada. A veces. Pero es mi hogar. La simplicidad de la frase le dolió. Hogar. No era algo que Daniel recordara haber sentido, ni en años, ni en su ático, ni en ninguna sala de juntas. Se hizo un largo silencio entre ellos. Entonces Luis volvió a hablar, con voz baja. ¿Alguna vez has pensado en tomarte las cosas con más calma? Daniel tragó saliva. Era una pregunta más difícil de lo que esperaba. No sabría cómo. Luis finalmente lo miró a los ojos, sin juzgarlo, solo con algo claro y firme. Quizá ese sea el problema. Daniel sintió un nudo en la garganta, las palabras se le atragantaron. Momentos después, la voz de Manuel rompió el silencio. Si te vas a ir, deberías hacerlo antes de que oscurezca. Daniel asintió, retrocediendo hacia su coche, cada movimiento más pesado de lo que debería haber sido. Antes de deslizarse en el asiento del conductor, se detuvo. ¿Seguro que no quieres nada? Le preguntó de nuevo a Luis. Luis sonrió levemente. Ya tengo lo que necesitaba. Daniel quería preguntarle qué quería decir, pero algo le decía que no obtendría una respuesta directa. El chaslo volvió a sonar, el salpicadero se iluminó, suave y elegante, como si nada hubiera ido mal. Daniel se quedó allí sentado un largo rato, mirando el cartel agrietado de la gasolinera en su retrovisor. Mientras volvía a la autopista 41, con el sol poniéndose detrás de él, la carretera se sentía diferente. Más larga. Más tranquila. Y por primera vez en años, Daniel Mercer no encendió la radio. No contestó ninguna llamada. No se puso a revisar sus correos electrónicos. Condujo en silencio, repitiendo la voz tranquila del niño, el calor abrasador, la tensión en esa tienda, la mirada de Luis cuando hablaba de su hogar. Cuando las luces de la ciudad comenzaron a parpadear en el horizonte, Daniel supo, esto no era solo por una batería agotada. Se trataba de darse cuenta de lo desconectado que se había vuelto, de la gente, del sentido, de sí mismo. No arreglaría la vida de Luis. Pero tal vez, solo tal vez, empezaría a reparar la suya.